Muy bien, ya estamos a punto de comenzar con la plática. En un momentito ya vamos a dar inicio con esta muy buena plática que tenemos el día de hoy, así que en un momentito más ya vamos a iniciar. Vamos a estar preparados para esta plática. Ok, ya en un segundito más para todos los asistentes que pues estén el día de hoy conectándose a la plática que tenemos. Es la plática de beneficios fiscales para asalariados, una plática muy buena que vamos a tener el día de hoy y que pues espero que a todos en este caso les vaya gustando. Y por supuesto aquí nos vamos conectando con los asistentes. Y bueno, les voy platicando un poquito en lo que ya iniciamos. Nosotros somos de Integra Capacitaciones, Ideas de Capacitaciones Financieras y Patrimoniales. Somos un grupo que está, ya llevamos varios ratos dando pláticas en diferentes empresas, invitados para dar pláticas sobre retiro, modalidad 40. Recientemente dimos en una institución una plática muy interesante sobre las modalidades voluntarias para los trabajadores independientes y en términos generales para distintos también foros que hemos estado acudiendo, ¿no? Estamos ahora sí que fundando este lugar o este centro de capacitación para las personas sobre temas patrimoniales y financieros que consideramos muy importantes. Aquí pueden ver los exponentes, estamos aquí, mi compañero Emilio, por supuesto, Emilio Ochoa, que hoy no está presente en esta plática, pero que siempre está presente en las demás pláticas, muy importante también, el experto en temas financieros, que también nos va a estar acompañando en nuestras futuras pláticas. Y hoy me toca a mí, un servidor, licenciado Fernando Castrejón, experto en temas que tienen que ver con la parte de retiro, pensiones. Llevo más de 10 años trabajando en todo el tema de pensiones. Entonces, pues bueno, estamos aquí básicamente ya preparándonos para poder iniciar con la plática. En un momentito más vamos a comenzar. De acuerdo, entonces lo prometido es deuda. Vamos a iniciar con esta súper plática que tenemos para todos ustedes sobre temas de beneficios fiscales para asalariados. Bueno, esta plática pues estamos destinados ya que pues, acaba de pasar el mes de abril, sin embargo todavía estamos en parte importante para el tema de las declaraciones en mes de mayo, ¿no? Para los que nos atrasamos un poquito en nuestras declaraciones, para los que les rechazaron su declaración de impuesto. Esta plática está pensada principalmente para las personas que trabajan, que tienen trabajan en una empresa y que pues básicamente pagan impuestos, pero que muchas veces es complicado poder deducir. Muchas veces pensamos, oye, entonces tengo que pagar impuestos, no hay manera de que yo me pueda ahorrar impuestos de alguna manera, o cómo le puedo hacer si soy un asalariado. Y bueno, vamos a platicar primero que nada para qué se pagan los impuestos en México. Es importante que sepamos que los impuestos son muy importantes porque con esto se pueden ofrecer servicios como salud, educación, seguridad, programas sociales, medio ambiente, carreteras, servicios públicos. Por ejemplo, ese parque que está por tu casa que acaban de pintar, el servicio médico, la escuela de tus hijos, todos estos servicios son pagados con nuestros impuestos, por eso son muy importantes, aunque también pues no nos guste pagar impuestos, ¿no? Voy a hablarles de los principales impuestos. Existen varios impuestos, pero quiero hablarles de los principales que paga un trabajador asalariado. Antes de platicarles esto, quiero comentarles y vamos a refrescar el tema de que conozcamos cuáles son los regímenes fiscales que tiene Hacienda. Hoy en día hay dos tipos de régimen fiscal, que en este caso tenemos una persona física y por otro lado tenemos las personas morales. Una persona física básicamente son todas aquellas personas que generan un ingreso por una actividad económica, es decir, desde la persona que tiene un salario, genera un ingreso por su actividad económica, hasta el que tiene una renta de casa, hasta el que vende, realiza inversiones, o el negocio, el comerciante, la tlapalería, que al final
Incluso puede ser una empresa de varios empleados, pero que esté a nombre de una sola persona física, ser representante de esta actividad comercial. Por el otro lado, tenemos la persona moral. La persona moral es cuando dos o más personas físicas se juntan y dicen vamos a crear un ente, una empresa, es decir, una sociedad o una empresa o un corporativo, es decir, entre dos personas se asocian, dos o más socios, o sea, dos o más personas físicas que generan ingresos, se juntan y ahora esa entidad que acaban de crear va a generar sus propios ingresos por la actividad que realizan y tendrá que pagar impuestos. Bueno, hoy nos vamos a enfocar solo en las personas físicas, pero en el sector de asalariados principalmente. Y bueno, como asalariados, estos son los principales impuestos que pagamos. El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, que es el que pagamos por las transacciones que realizamos, las compras de insumos, las compras de bienes, por ejemplo, ¿no? Vas a comprar una sala en una tienda departamental y tienes que pagar un IVA, o en un restaurante, ¿verdad? Tenemos también la parte del impuesto especial sobre productos y servicios IEPS, que a veces los pagamos. Esto es como, ya hay un impuesto de por sí por este intercambio, por esta adquisición de ciertos productos, pero adicional cuando el gobierno quiere ya sea incentivar, desincentivar, controlar el consumo de ciertos productos, entonces agrega este impuesto sobre producción y servicios especiales, como en algún momento le tocó al tabaco, ¿no? Que querían controlar el consumo de este producto, pues incrementa un tema de impuestos. Por el otro lado tenemos los impuestos estatales, como los que pagamos en el predial, cuando vas a pagar un acta de nacimiento. Los impuestos estatales también son importantes, así como la federación, el estado también necesita construir, brindar servicios y para eso cobra este impuesto estatal. Son los principales que pagamos. Hoy vamos a hablar del más importante y el que más nos duele porque es el que más pagamos, es el impuesto sobre la renta. Si tú tienes una nómina, en tu nómina verás que aparece un apartado que a veces aparece como ISR o a veces solo aparece como impuesto. Este impuesto que aparece en tu nómina es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ¿qué es? Es un pago que las personas y las empresas hacen al gobierno sobre el dinero que ganan. Es decir, porque tú ganas dinero, pues tienes que pagar impuestos porque estás recibiendo un ingreso. Es como una contribución obligatoria que sirve para financiar estos servicios que ya hablamos hace un momento. Vamos a hablar de algunos ejemplos de ingresos que generan impuestos sobre la renta. Los ingresos por sueldos, por honorarios profesionales, los ingresos de un negocio, los ingresos por venta de bienes inmuebles, por venta de arrendamiento, por el arrendamiento, pero o sea, también por la renta, por rentar un inmueble, un vehículo, generas también ingresos y eso también genera un impuesto, o los intereses de nuestras inversiones, entre otros, ¿no? Muchas veces pensamos que, invertimos y no pagamos impuestos, pues no, esos intereses que genera tu inversión también pagan impuestos porque es una utilidad, un ingreso tuyo también, ¿verdad? De esta actividad económica. Y bueno, ya que conocemos también, Fernando, hay algunos ingresos que no paguen impuestos. Sí, vamos a hablar que existen algunos ingresos que no gravan impuestos. Por ejemplo, tenemos la indemnización por despido, hay cierto monto que no genera impuestos. Las jubilaciones y pensiones, hasta por un monto de 15 veces el valor de la UMA. En este año es como de 51,000 pesos aproximadamente. Este monto es el que teníamos del año pasado, porque esta plática la di también en abril del año pasado. Alrededor de 51,000 pesos, que es el monto que es exento. O sea, sí, las pensiones son exentas de impuestos hasta ese monto. Oye, Fernando, ¿y qué pasa si mi tío cobra una pensión de 80,000 pesos? Pues bueno, la diferencia entre los 80,000 y los 51,000 que son exentos, eso es lo que va a agravar impuestos y sobre eso te van a hacer una tasa de impuestos. Ahora, tenemos también el retiro de los planes de retiro, ¿no? Los planes personales de retiro o PPRs. Si tú lo empezaste a ahorrar desde joven, lo retiras a los 65 años, en el momento que lo retires, es exento hasta por un monto de 400,000 UDIs. Esto es de acuerdo al valor de la UDI en el momento en el que vayas a realizar. Al momento de que yo realicé esta presentación el año pasado, la UDI estaba, en este caso, 400,000 UDIs, representaban alrededor de 3,370,213 pesos. Quiere decir que ahorita ya estamos hablando de que hoy en día, si tú tienes ahorrado más de 3 millones de pesos, es decir, hoy en día tienes ahorrado menos de 3 millones de pesos en tu plan de retiro, cuando te lo entreguen no te van a cobrar impuestos.
Tenemos las herencias y donaciones entre familiares que tienen una tasa cero. Ahora, ojo, tasa cero no significa que sea exento, significa que no está cobrando impuestos por el momento, pero es una legislación que pudiera modificarse en algún momento, ya que no se considera un ingreso exento. Oye, hice una donación a mi hijo de mi casa, pues bueno, él no tiene que pagar impuestos porque es por medio de una donación, o le dejé un dinero por medio de una herencia. Seguros de vida, los seguros de vida, de acuerdo al artículo 93 del impuesto sobre la renta, no graban impuestos, siempre y cuando sean para línea directa, es decir, mi seguro de vida se queda a nombre de mi esposa, mis hijos o mis padres, no graban impuestos, aunque ellos reciban una fuerte suma, 2, 3 millones que yo le dejé, un ejemplo, ¿no? Ellos reciben 3 millones exentos de impuestos. Y bueno, las becas, ¿no? Hoy conocemos algunas becas como las becas de jóvenes construyendo el futuro, becas de bienestar, todas esas becas educativas o becas de diferente tipo, apoyos del gobierno, pues no graban impuestos, son exentos de impuestos. Tenemos también el tema de las deducciones o exenciones de impuestos. Bueno, vamos a distinguir qué es una deducción y qué es una exención de impuestos. Básicamente, la exención de impuestos es cuando no pagas impuestos por los ingresos, como platicamos hace un momento, y la deducción significa reducir la cantidad de ingresos sobre las que te cobran un impuesto. ¿Qué significa esto? Que tú, por ejemplo, pues como vas a pagar impuestos por el ingreso que tienes, si tú bajas tu ingreso, pues entonces el impuesto que te toca pagar es mucho menor en este caso. Entonces, hoy vamos a hablar de estas deducciones que son bien importantes porque es la forma en la que podemos pagar menos impuestos. Pues tú vas a recibir una nómina, tienes que pagar impuestos, pero ¿cómo puedes pagar menos? A través de esto que se llama deducciones personales, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Aquí hay ejemplos simples de la exención de impuestos, por ejemplo, de un seguro de vida. María recibe 1 millón de pesos del seguro de vida de su esposo. Como las sumas aseguradas están exentas, ya por el millón que va a recibir que no tenía, no va a pagar impuestos. Pero por el contrario, Juan deja una inversión en el banco de 1 millón de pesos y como puso beneficiaria a María, cuando él fallezca, el banco le va a retener impuestos, en este caso a Juan, por el tema de el ingreso o la utilidad de los intereses que tuvo, pero se los van a retener y a María le van a dar la diferencia ya con la retención de impuestos. Ahora, vamos a ver el tema de las deducciones personales. Ya vimos que es una exención, ahora vamos a ver que es una deducción personal. La deducción personal son gastos que hiciste en el año, prestaciones principalmente que el gobierno debería solventar. Por ejemplo, la educación de tus hijos, un buen servicio médico, el gobierno debería solventarlo. Al no solventarlo en buena medida, lo que hace es darte un beneficio. Es decir, si pagas o metes a tus hijos en escuelas particulares, pues te voy a cobrar menos impuestos. Si pagas un servicio de gastos médicos mayores o un honorario médico especialista, pues te voy a hacer que pagues menos impuestos. Es la manera de poder incentivar o premiar el hecho de que tú utilices servicios privados porque no te solventa el gobierno al 100% tus servicios. Y bueno, aquí lo ves, el SAT te lo permite usar para que no te cobre todos impuestos sobre todo lo que ganas y te pueda hacer una devolución de impuestos en este caso. ¿Cómo reduzco mi ingreso ante el SAT? Pues aquí tenemos los principales gastos que podemos deducir, así como una empresa que, por ejemplo, se dedica a lo mejor una oficina que tiene gastos de papelería, lo puede meter para decir, bueno, tengo tantas ganancias, pero gasto en papelería tanto, descuéntamelo para que no me cobres tanto impuestos. Nosotros como trabajadores podemos hacer lo mismo. Esto es lo que podemos deducir. En la sección, lo dividimos en 3 secciones, salud, patrimonial y educación. Existen otros tipos de gastos que se pueden deducir que no incluimos acá porque no son tan comunes, como en el caso de donaciones o el caso, por ejemplo, específicamente en el caso de donaciones que no lo estamos incluyendo en este rubro. Pero sí los 3 más importantes, salud, tenemos qué cosas podemos deducir: servicios médicos, gastos hospitalarios, oftálmicos, seguro de gastos médicos mayores, psicología, nutrición. En el caso de educación podemos deducir las colegiaturas y el transporte escolar. Sin embargo, hay ciertos montos que debemos tener en cuenta. Aquí en la página de abajo de la presentación le vamos a agregar el enlace de la página del SAT donde puedes ver los montos que son, vamos a ponerlo así, el límite de gastos que puedes meter para poder deducir impuestos sobre estos rubros. Recuerden que en todas las deducciones personales tenemos que podemos deducir máximo un 15% de nuestro ingreso. Es decir,
Lo más que podemos deducir entre todas las deducciones es el 15% de nuestros ingresos. Sin embargo, hay un apartado para las aportaciones para el retiro que me permite ahorrar un 10% sobre el total de mis ingresos, y este 10% es digamos, una deducción adicional que puede ser que podamos deducir todavía mucho más. Y aquí en la sección patrimonial vemos que están los créditos hipotecarios. O sea, si tú pagas un crédito hipotecario, puedes deducir los intereses del crédito hipotecario. Muy importante que no todo el interés que pagas vas a deducir, únicamente lo que se llama interés real. ¿Cuál es el interés real? Es el interés que te cobró el banco menos la inflación. El banco o el Infonavit también, porque también los créditos hipotecarios por Infonavit y Fobiste entran y también te cobran intereses y también son deducibles los intereses reales. Entonces, ¿un crédito hipotecario lo puedo deducir? Sí. ¿Deduzco mi pago? No. ¿Deduzco mis intereses? Sí, pero no todo. Un ejemplo, supongamos que el Infonavit me cobró el 10% de interés en el año, pero la inflación fue del 5%. Ese 5% de diferencia es sobre lo que me van a cobrar impuestos, ¿no? En una plática posterior que tenemos, vamos a ver las estrategias para poder saber de qué manera poder deducir esta parte hipotecaria, que es muy importante. Lo vamos a tener en una plática que habla sobre estrategias para pagar menos impuestos. Las aportaciones voluntarias para el retiro y los planes personales de retiro son cosas diferentes, pero entran en el mismo rubro, que es ahorro para el retiro, y se puede deducir máximo un 10% de tu ingreso anual. Y tenemos con el tope también de las 5, en este caso, UMA anualizadas, que en este caso es lo más que podemos deducir. Eso también va a venir en la práctica de estrategias fiscales que vamos a tener próximamente. Y los gastos funerarios también. Los gastos funerarios son también deducibles de impuestos. Algo muy importante, por ejemplo, que los gastos funerarios, así como las partes de servicios médicos, también tu línea directa, como tus hijos, tu esposa, también puedes deducir ese tema. Los gastos funerarios de tus papás, también lo puedes incluir, facturarlo a tu nombre para poderlo deducir. Eso es algo que es muy importante. Y bueno, ahora vamos a hablarte del apartado de salud, ¿no? ¿Cuáles son los gastos considerados deducibles? Principalmente honorarios médicos, tratamientos y consultas dentales, psicología, nutrición, gastos médicos de incapacidad, gastos médicos hospitalarios, medicinas, incluidas solo las facturas de hospitalización. Ojo, es muy importante, los medicamentos no son deducibles, no te mates facturando en la farmacia, no sirve de nada. Únicamente si viene en la cuenta del hospital porque te atendiste por una hospitalización, una operación, eso es lo único que puedes deducir, siempre que venga en la cuenta del hospital. Análisis clínicos, estudios de laboratorio, no de farmacias. Sí, algunos estudios de laboratorio también lo puedes, una tomografía, puedes deducirlo. Compra de aparatos de rehabilitación, bueno, prótesis, ese tipo de cosas, esto también lo puedes meter en tus deducciones. Y honorarios de personal de enfermería, también la parte de lentes, ¿no? Los lentes para ti, para tus hijos, también esos gastos son deducibles de impuestos. Aquí vemos una leyenda bien importante, que es, hay que considerar que todos estos gastos también pueden ser deducibles cuando sean para tu cónyuge o la persona con quien vives en concubinato, padres, abuelos, hijos o nietos. Muy importante que tu factura debe cumplir ciertos requisitos, si no, puede ser que no la tomen en cuenta en tu declaración anual. Y recuerda que lo que no sube el SAT al portal, difícilmente te lo va a considerar para tu devolución. Si tienes un contador, pues ellos hacen este trabajo. Todos estos, y aquí podemos ver, mientras no perciban ingresos anuales mayores a 41,000 pesos en el ejercicio del año pasado, entonces puedes tú comprobar los gastos que realices para estas personas de tu familia. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de qué debes revisar en tu factura para que, lo que acabamos de mencionar, para que se suba al portal y el SAT te lo considere deducible. Entonces, aquí vamos a ver, estamos hablando de que tenemos algunos gastos que podemos deducir, y hablamos de los gastos de honorarios médicos. Ahora vamos a ver qué debe tener nuestra factura. Primero, verifica que tu RFC esté escrito correctamente. Segundo, que el comprobante fiscal indique la forma de pago utilizado. O sea, muy importante, debe decir, no se puede pagar en efectivo, no lo podemos deducir, tenemos que pagarlo por tarjeta de débito o crédito a nombre de la persona que va a facturar. El campo de uso de CFDI, muy importante que contenga estas claves, que es honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios o gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
No vaya a ser que le pongan gastos en general o que le ponga otra cosa la persona que les emite la factura, porque no las va a tomar en cuenta en este caso, el SAT. De preferencia también que contenga el nombre y el parentesco de la persona a la que se factura, digamos, a la que se le da el servicio, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que facturas un estudio para tu esposa, pues debe contener el nombre del paciente, aunque esté facturado tu nombre, y de preferencia el parentesco también. Esto es muy importante, ¿verdad? Es que también tus datos fiscales estén actualizados, como tu código postal, muy importante. Hoy en tu constancia fiscal debes tener tu código postal actualizado. Y bueno, vamos a hablar ahora de ay, perdón, aquí nos pasamos un poquito, bueno, ya está. El tema también de las colegiaturas, ¿no? Hablábamos de que hay ciertos topes que hay que conservar y aquí les traigo algunos. La cantidad que puedes disminuir de tus colegiaturas en instituciones privadas por cada alumno o alumna no debe exceder el límite anual de la deducción que corresponde a cada nivel educativo. ¿Qué significa? Que si tengo 2, 3 hijos en preescolar, lo más que yo puedo deducir por los dos de colegiatura son 14,200 pesos en este caso. Ojo, las inscripciones no entran acá. Y el transporte escolar entra en un rubro adicional, ¿verdad? Aquí puedo ver que en primaria 12,900 pesos, secundaria 19,900, profesional técnico, bachillerato. No entra posgrado ni estudios de posgrado no están contemplados en en este rubro. Y tampoco los tuyos, ¿verdad? Tampoco tus estudios de posgrado, únicamente son los preescolares, primaria, secundaria, profesional y técnico, bachillerato de tus hijos en este caso. Y recuerda que estos son los topes, como podemos ver, aquí el bachillerato está 24,500. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el mismo año tenemos un alumno, digamos, tu hijo empezó en la preparatoria y en el bachillerato y 24,000 pesos, digamos que es el tope, pero pasó de la secundaria a la preparatoria. En la secundaria tenía un tope de 19,900 y en la preparatoria pues ya el tope de 24,500. Aquí le van a considerar el tope del límite más alto. Es decir, juntamos sus facturas de todas las colegiaturas, tanto de secundaria como bachillerato, con un tope ya no de 19,900, sino de 24,500. Ojo, que debemos considerar, así como hace ratito platiqué, hay que considerar que tenga la factura RFC correcto. Aquí es muy importante, les doy un tip que no estaba en la plática, viene en la otra plática de estrategias, pero se los voy a dar. La CUR de tu hijo debe contener la factura de tu CUR, ¿no? Es muy importante que contenga la CUR de tu hijo o tu esposa, de tus hijos, que es la CUR que debe tener en la factura. Ahí debe venir la CUR de tus hijos para que el SAT identifique que una factura está bien hecha, debe tener la CUR. Ahora para el retiro, hablábamos de que existe, podemos deducir hasta un 10% del ingreso anual acumulable con un tope de 5 unidades de medida UMAS anuales, ¿no? Este es un tope que tenemos. ¿Y qué rubro entra acá? Las aportaciones voluntarias y complementarias para el retiro, los planes personales de retiro y las cuentas especiales de ahorro. Tenemos una plática especial para este tema de qué pagamos cuando nosotros invertimos en diferentes, ya sea en una SOFIPO o en un banco, en un fondo de inversión, o en los planes de retiro o en las AFORES. ¿Qué se paga de impuestos? ¿Qué puede deducir? ¿Cuál es el beneficio fiscal? ¿Qué tiene beneficios y qué no? Es una plática especial que vamos a dar sobre beneficios fiscales, pero específicamente en el ahorro. Pero bueno, aquí es el ahorro de tu Afore o de un plan personal de retiro, lo puedes deducir al año, lo puedes meter entre tus gastos también, todo lo que factures en el año. Por ejemplo, si yo agarro mi plan de retiro y en mi plan de retiro ahorro 2,000 pesos mensuales, pero de repente en ese año le metí 50,000, pues esos 2,000 más los 50,000 adicionales que le estamos metiendo, todo lo que entre en el año lo puedes deducir. También importantísimo que tengas tus datos fiscales actualizados en la institución donde es tu ahorro, ya sea tu Afore o la aseguradora donde tengas tu plan de retiro, porque si están mal, va a salir mal la constancia de ingresos. Aquí no hay facturas. En las aportaciones para el retiro es una constancia de retenciones y es anual. Y si sale mal anual, pues no te lo van a poder facturar correctamente. Bueno, hacer la constancia correctamente. Ok, y ya estamos finalizando, ¿eh? Miren, vamos a un ejemplo de cómo funciona la deducción de impuestos. Del lado izquierdo de la pantalla tengo, por ejemplo, ¿qué pasaría con una persona que gana 500,000 pesos al año, ok? Sin ninguna deducción de impuestos. Bueno, sin ninguna deducción de impuestos, esta persona pagaría una tasa del 23,52% de ISR.
Esto representa que al año la empresa o el patrón le descontó 89,487 pesos de impuestos. ¿Ok? Es lo que te quitaron de tu nómina al año. Pero si tú, por ejemplo, metiste deducciones, cualquiera de las que yo les platiqué, retiro, gastos médicos, todo, en total gastaste 50,000 pesos en deducciones personales. Entonces el SAT te va a decir, ya no te voy a contemplar los 500,000 pesos, te voy a contemplar 450,000, te estoy descontando los 50,000 pesos. ¿Qué pasa al poner la misma tasa? Estamos en la misma tasa que es del 23,52, pero ahora se va a calcular no sobre los 500, sino sobre 450,000. Eso hace que en este caso, el impuesto que me dé a pagar sea de 77,727. Entonces, este cálculo es el que se hace en abril. Yo hago mi cálculo y yo digo, mi empresa me descontó 89, pero haciendo mi cálculo, metiendo mis deducciones, debieron descontarme 77. Entonces, Hacienda dice, te voy a devolver los 11,760 pesos que pagaste de más. Entre lo que me quitó la empresa y lo que me debió quitar, ahí está la diferencia, y eso es lo que yo me ahorro de impuestos al año en una deducción personal. Imagínense ustedes de cuánto estaríamos hablando por más de 10 años de pago, ¿no? Una muy buena cantidad de impuestos ahorrados con estrategias. Y estén muy pendientes porque la plática de estrategias fiscales en el ahorro va a estar muy, muy buena. Vamos a hablar mucho de esto. Ahora, pasos para hacer tu declaración anual ante el SAT para finalizar. Ingresa al portal de Hacienda, entra al sitio del Servicio de Administración Tributaria con tu RFC y contraseña. Hay tutoriales para hacer esto, solo hoy en día es muy automatizado. RFC, contraseña, firma electrónica actualizada, muy importante. Recuerda que si tu devolución de impuestos es mayor a 10,000 pesos, tienes sí o sí que tener firma electrónica avanzada. Selecciona declaración anual, el año que vas a declarar, verifica tu información, ingresos, facturas, tienes que verificar, sale un ojito para que tú verifiques que todo esté bien y aceptes, que es muy importante. Revisa tus deducciones, si no está cargada la información, haz tú la captura de manera manual, sube los datos, ten tus constancias a la mano. Selecciona que, una vez que lo cargas, te va a dar al final un cálculo y tú vas a seleccionar qué quieres hacer con tu saldo a favor. Pedir un saldo a favor que te lo hagan por una devolución, es decir, que te depositen el dinero, o una compensación que el próximo año lo que yo tengo de favor me lo descuente del impuesto que voy a pagar el próximo año. Los resultados pueden ser que yo tenga saldo a favor, si metí deducciones, que esté en cero si está bien calculado todo, o que me dé a pagar incluso si no estuviera calculado bien mi impuesto. Por ejemplo, las personas que tienen dos empresas, por lo general les da a pagar. Y esto es porque ellos, a lo mejor en una empresa ganan 200,000 y en otra 200,000. Pero al juntarlas, ellos ganan 400,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como empresa te retengo a ti el impuesto sobre 200,000 porque es lo que ganas conmigo. Y a esta otra empresa te descuenta los 200,000, que es lo que gastas con ellos. Pero al juntar los dos, a lo mejor el impuesto no debe ser sobre 200,000, sino sobre 400. Entonces, hay una diferencia de impuestos y eso, cuando tienes dos empresas, muchas veces te da a pagar y necesitas una buena estrategia para ahorrar impuestos. Ahora, esto es lo que debes saber para presentar tu declaración anual y con esto nos despedimos de esta plática completamente gratuita. Debes contar con firma electrónica avanzada o contraseña del SAT, pero si tu devolución es mayor a 10,000, firma electrónica. Documentos probatorios a la mano, preséntala en abril para que sea automática y pago más rápido. Debes tener tu domicilio fiscal súper actualizado y tu buzón tributario activo, muy importante. Y debes tener, en este caso, ahí aparecen en opciones juntas, ¿verdad? Pero digamos, son los dos últimos tips. Domicilio fiscal actualizado y el quinto tip es tener tu buzón tributario activo. Y bueno, pues esta es la plática, espero que les haya gustado, una plática breve, concisa, rápida, y les vamos a compartir el material, los enlaces donde viene toda la información de lo que puedes deducir, los topes y todo, para que tú lo tengas y presentes correctamente tu declaración anual a todos aquellos que estén interesados en esta información y estén pendientes para las próximas pláticas. Les agradecemos su asistencia, muchísimas gracias.